Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí. A partir de este momento seguimos, porque ya Johnny Ramírez comenzaba un poquito más temprano. Una servidora Edith Febles, Uchi Lora. Se integra un momentito. Carolina Santana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema Canal 11 como a través del canal de YouTube del día, El Día RD. Como les recordamos cada mañana, estamos aquí para informarles acerca del acontecer nacional e internacional y por eso les dejamos en pantalla las redes sociales de quienes conducimos el programa para que puedan enviar sus dudas, preguntas y comentarios a las redes de Don Uchi, por ejemplo, @uchilora en el caso de Twitter, uchilora_en el caso de Instagram, las de Edith, @edithfebles en el caso de Twitter, edith_febles en el caso de Instagram, y las mías, Caro Santana S en ambas plataformas. Si no recuerdan las cuentas o las cuentas del programa, que son El Día RD en varias plataformas, no pasa nada porque producción les deja en la esquina superior izquierda de su pantalla esa cinta azul donde ven que dice hashtag viendo el día RD. Pueden escribir su duda, crítica, comentario, preocupación, pregunta y usan ese hashtag viendo el día RD y con muchísimo gusto estaremos localizando su inquietud y tratando de abordarla durante el transcurso de estas 2 horas. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Bueno, vamos de inmediato, Carolina, con la situación del COVID-19 en República Dominicana. La verdad que tenemos momentos ahora muy duros, alguna gente está experimentando eso. Yo, por ejemplo, anoche, al final de la noche, veía la situación de una joven, creo que 24 años tiene, en San José de Ocoa, que estaba muy grave y estaban pidiendo una ambulancia. Finalmente fueron con una ambulancia para traerla a una plaza que lograron conseguir en un hospital de aquí de Santo Domingo. Entonces, estamos viendo eso, lo he visto en Barahona, lo he visto en San José de Ocoa, lo he visto en Asua, lo he visto en Higüey. Es importante que la gente sepa distinguir esos datos iniciales del COVID-19 para no llegar a una situación crítica. Decirle a las familias que el COVID está evolucionando y en un periodo de 5 días la gente joven que va a sentirse mal, lo decía aquí la presidenta de la Sociedad de Neumología, la gente inmediatamente sus pulmones colapsan. Entonces es muy importante que se le busque atención de inmediato. Si usted tiene un médico, si usted conoce ese inicio, ese ir y hacerse esos estudios clínicos, no esperar para que no entren en esa fase de gravedad. Sabemos de cada 100 personas, 20 será la que tendrán problemas y una parte mínima llegará a los hospitales, pero cuando vemos esa parte mínima sabemos que es que hay mucha gente en el entorno. Entonces, antes de darle la ocupación hospitalaria, que está bastante alta, sí referir este titular del periódico Listín Diario de hoy, que dice que la OPS, acá la OPS está recomendando el cierre de algunas provincias y sobre todo se refería en esa entrevista que le dio la OPS al periódico Listín Diario a la situación del Gran Santo Domingo. De hecho, su titular en la versión digital es esa, y esa es una preocupación. Yo no sé si el cierre, porque nosotros pasamos de una completa apertura a un cierre total. O sea, como que no administramos bien los tiempos en ese sentido. Sí. Me preocupa, por ejemplo, el metro de Santo Domingo. ¿Por qué el metro de Santo Domingo hace ese reperpero de gente junta? ¿Cuánto le cuesta al Estado ahorrarse unos pesos? Porque en el cobro del pasaje del metro, porque bueno, la razón es económica, yo supongo que también un poco de la realidad que vive en Carolina, pero ¿cuánto te cuesta un ventilador para una de esas gente? Entonces, no compensa el riesgo que se corre. Y los lugares públicos que deben administrar un poco más el tema del distanciamiento. La verdad es que Santo Domingo está en una situación crítica, uno quisiera tener mejores noticias. Yo estoy mirando, por ejemplo, a esta hora de la mañana nosotros tenemos el 76% de las camas UCI en todo el país ocupadas, el 81% del sector público. El sector público en este país tiene 281 unidades y ha subido, estábamos en 200 y tantas, es verdad que están aumentando. 281 unidades de cuidados intensivos y hay ocupadas 228, solo disponibles 53. Los ventiladores lo mismo, tiene 271 y están 189 con una letalidad alta.
Y lo mismo vamos por las camas de hospitalización, que en el sector privado a nivel global alcanza el 64% de ocupación. Pero si nos vamos al Distrito Nacional, y esa es la parte que, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, las clínicas privadas se están quedando sin cama. Provincia de Duarte va en aumento, la Romana va en aumento, la provincia de la Altagracia va en aumento. La provincia de Peravia no hay una cama de intensivos porque solo hay 9 camas del sector privado y las 9 llevan días ocupadas. De hecho, se le duplicaba la necesidad. El otro día conversaba con un médico de Peravia. Si tenían 9 en intensivos, en realidad habían 16 que requerían intensivos. Esa es gente que corre más riesgo. Miren, en el Distrito Nacional, el 87% de las camas de intensivo están ocupadas. Son 276 y hay 240, que las otras que quedan ahí son privativas, o sea, no, son 36 camas lo que queda y 114, el 36 de cuidados intensivos y 114 de hospitalización. Yo me puedo ir a cualquier establecimiento vamos a ver, por ejemplo, cómo amanece Secanot en el día de hoy. Bueno, Secanot, 36 camas, tiene ocupadas 32, que es intensivo. Me voy a Sedimat, a ver qué tal Sedimat, que es importante decirle a algunos centros que la gente conoce y coge para allá. Sedimat tiene 25 camas, tiene 19 ocupadas, tiene 20 UCI, tiene 18 ocupadas, tiene 14 ventiladores y 14 ocupados. Hay que decir que esas camas, por ejemplo, si hay 2, a veces no hay 2 nada, porque hay 2 personas o hay 5 esperando en las áreas en los pasillos, esperando por una cama. Entonces eso nada más lo que dura. El lugar donde más capacidad nosotros tenemos instalada es en la ciudad sanitaria. En la ciudad sanitaria que se ha incrementado el número de camas. En la ciudad sanitaria todavía no han podido habilitar las camas de hospitalización. Tienen 60 pero vacías, porque una cama no es una cama. Tú no haces nada con una cama tiene todo el mundo. Tú haces algo con un equipo médico que esté con esa cama. Si tú no tienes el equipo médico, ellos tienen 90 camas de intensivos y tienen 75 personas en intensivos. Eso hay que verlo, es gente que requiere intubación frecuente, gente que los fallecidos, le decía una doctora que habló con Nuria Pierre en el reportaje que hizo, que en un día morían 7, 6, 5 personas. Había días que no moría nadie, pero es así. De hecho, hay medios de comunicación que ayer accedieron a ver las imágenes de la transferencia de cadáveres de los furgones a ambulancias que lo van sacando y lo estaban transportando. Entonces, la ciudad sanitaria es un termómetro. Mira, aquí, la ciudad sanitaria, el Hospital Marcelino Vélez, que está lleno completamente, eso es Santo Domingo, el Hospital Moscoso Puello, lleno completamente. En el caso de la ciudad sanitaria tienen un poco de capacidad, pero ya le quedan 15 camas. O sea, y nosotros estamos subiendo. Hay un día de la semana pasada que tuvimos 30 personas que pasaron a intensivos. Cuando lo contabas en todo el país eran 30. Entonces, supongamos que corremos con 10, con 5, y la permanencia en cuidados intensivos es amplia. Ayer en la ciudad sanitaria se dio una situación y es que los médicos recibieron una carta que les decía que los turnos iban a ser de 24 horas. Yo lo publiqué y quiero dejar constancia de eso porque quiero decir, esa es la carta donde les decían que por la situación que estaban viviendo por este momento, por la crisis, temporalmente el turno iba a ser de 24 horas. Obviamente el personal sanitario estaba escandalizado. Yo recibí algunas llamadas desde el Colegio Médico Dominicano, también de parientes de médicos y demás. Ese traje que tienen que ponerse, las condiciones, los médicos no comen. Cuando entran a hacer un servicio de 8 horas, muchos prefieren ya olvidarse de comida para no contagiarse. En la ciudad sanitaria están interactuando las 4 cepas, las 4 variables del COVID-19 que se ha detectado en República Dominicana, algunas muy contagiosas. Esa decisión, y pueden venir conmigo, fue revocada. Poco después, la dejaron sin efecto. Entonces ya seguirán los turnos de 12 horas. El personal, sepan que se está contratando más médicos. La gente que tiene especialidades, médicos que tienen su vida buscando un empleo, acérquense al Servicio Nacional de Salud, lleven su currículum porque este es un momento en que la República Dominicana ha tenido que contratar
más médicos, más personal sanitario, más enfermeras, más intensivistas, por la situación que tenemos, Carolina. Sí, muy preocupante. Sí, yo en esta situación me hago preguntas acerca de las medidas. Preguntas en el sentido, por ejemplo, de si hay proporción entre las diferentes situaciones o los diferentes estados en los que han estado las cifras del COVID durante el transcurso de esta pandemia en el país y cómo, reitero, si hay proporción y cómo ha variado, dependiendo de la situación, el tema de las medidas como por ejemplo el toque de queda, la disponibilidad de ciertos servicios, la reapertura de ciertos comercios. Es evidente que es un reto mantener el tema sanitario, digamos, a raya, en buen dominicano, y mantener a la vez a flote la economía. Es un balance muy delicado y eso se ha demostrado en muchos países y la República Dominicana no será la excepción. El problema está en sí, con unas cifras más altas que nunca, la reducción del horario de toque de queda, por ejemplo, guarda una relación inteligente con la situación que se ve con las cifras. También no solo la proporción de la restricción de las medidas, sino también, y más importante aún, si las medidas que ya están son no solo proporcionales, sino también adecuadas. Adecuadas en el sentido, por ejemplo, de lo que vienen reclamando algunas personas con la reapertura, por ejemplo, de las escuelas y los colegios. Lo reclaman y a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social le llama la atención el reclamo porque parece que hay una facilidad para abrir los bares, más no así las escuelas, y por lo menos una pregunta consciente eso suscita. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo, es evidente que se trata de armonizar la economía y el tema sanitario. La pregunta es si las medidas que se están tomando son las más ideales. Vemos, por lo menos en el Gran Santo Domingo, cómo las cifras siguen en aumento y cómo el personal sanitario agota sus posibilidades humanas de atender, porque, por ejemplo, eso de los turnos de 24 horas es, primero, muy cuesta arriba y segundo, al final, redunda no solo en que resulte exhausto el personal sanitario, sino en la calidad o en una disminución de la calidad del servicio que puede ofrecer el personal, porque en esas condiciones no puede garantizar estar en condiciones óptimas, digamos, para ofrecer esa atención. Así que yo creo que hay que volver a mirar las medidas para la contención del COVID, para la prevención del COVID, volver a mirar cuán proporcionales son en base a las cifras actuales que tenemos, hacer el ejercicio quizás comparativo de cuán proporcionales eran en otros momentos esas medidas, cuando eran, digamos, más restrictivas, pero la situación no era tan gravosa, volver a mirar si estamos cerrando donde hay que cerrar y deberíamos abrir en otros lugares, porque a lo mejor estamos pagando un costo social extremadamente alto y a la vez, por un lado, y a la vez pagando un costo sanitario también, junto con ese costo social extremadamente alto, sin lograr ninguna de las cosas más importantes. Con eso no digo, naturalmente, que el punto ideal sea cerrar por completo, sino por el contrario, que quizás es el momento de volver a evaluar puntualmente en algunas provincias, en algunas demarcaciones, si las medidas que recientemente se dictaron son realmente las proporcionales y las adecuadas a la situación sanitaria que sobre todo vive el Gran Santo Domingo. Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Edith, Carolina, buenos días a todos y a todas. Qué bueno que están ahí acompañándonos desde tempranito. No sé si yo creo que es momento de tratar este tema. Ahora hay un enfrentamiento diplomático Nicaragua-República Dominicana. Ah, sí. Ayer temprano comentábamos precisamente lo que está pasando en Nicaragua. Señores, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está
encarcelando a los candidatos. Dentro de 5 meses hay elecciones. Daniel Ortega aspira a su 4º mandato, 3º consecutivo. Y para ganar las elecciones, bueno, pues él mete presos a los candidatos. Están varios en prisión domiciliaria, no pueden ir a un meeting, no pueden hacer nada. Y hay uno que está trancado. Entonces, lo comentábamos ayer aquí, qué barbaridad. El movimiento sandinista acabó con una tiranía horrible, la de los Somoza, y ahora miren en qué ha parado la cosa. Bueno, pues ayer el canciller dominicano Roberto Álvarez puso 2 tweets con declaraciones muy fuertes acerca de esa situación. Y lo voy a leer. Dice: las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz en Nicaragua son un acoso a la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Estas medidas antidemocráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia. El otro tuit dice: los cargos contra Chamorro y Cruz y la cancelación de personería jurídica del único partido de oposición con que contaba la coalición nacional para enfrentar al presidente Ortega apuntan a la eliminación de toda oposición democrática. Instamos a la liberación de Chamorro y Cruz. Vino la respuesta entonces del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, exigiendo respeto, dice él, ante las insólitas declaraciones del canciller dominicano. Dice que son asuntos que solo conciernen al pueblo y al gobierno nicaragüenses. Y dijo que su respuesta es en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia y no interferencia, que de acuerdo con todas las cartas internacionales que rigen la vida soberana entre los estados, nos rigen. Bueno, naturalmente, los regímenes que violan los derechos humanos, que violan los derechos ciudadanos, que violan los derechos políticos, siempre son muy nacionalistas. Trujillo y todos los dictadores, porque no quieren que nadie hable ni haga nada acerca de las violaciones que ellos cometen. Es un nacionalismo muy acomodaticio, muy útil. Por eso siempre hay que ponerse chivo cada vez que un gobernante dice que no quiere derechos humanos, porque eso es injerencia. Sí, es injerencia, pero es una injerencia acordada por la comunidad internacional. Para eso es que existe la Organización de las Naciones Unidas, para eso existe la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y todos esos organismos. Porque un régimen, sin estar sujeto a esas normas internacionales convenidas y aceptadas por la comunidad de países, pues le es muy fácil controlar el gobierno e impedir que alguien le dispute el poder. Y por eso existen los derechos humanos, porque además hay que proteger los derechos que tiene la persona, inherentes a todo ser humano. Y es la única manera. De manera que esa es la respuesta del canciller nicaragüense. La verdad es que hay mucha gente que se confunde, o hay alguna gente que se confunde. Esos fueron movimientos que fueron heroicos, lucharon contra una dictadura, pero eso no le da ninguna justificación para establecer otra dictadura. Ellos traicionaron los principios que decían enarbolar. Lo hicieron muy bien derrocando a Somoza. Muy bien que lo hicieron. Y qué mal lo hacen estableciendo otra dictadura. Ayer, cuando comentábamos esto, Uchi, hablábamos de la importancia, viéndonos en ese espejo y tratando de aprender
de las lecciones de los países de la región y de sus vivencias, de la importancia de la independencia de la justicia para que no se utilice para esfuerzos político-electorales que están al margen de los fines propios de la justicia. Pero quizás ayer se nos quedó un detalle importante a resaltar de aquellas cosas que en América Latina y República Dominicana, para esto no es absolutamente la excepción, podemos aprender de estas situaciones, y es los efectos, la trascendencia de limitar la reelección presidencial. Hay un sinnúmero de modelos para la regulación de la reelección presidencial. La Constitución de la República Dominicana ha sido modificada en casi la totalidad de las veces para lograr, así se ha disfrazado con otros cambios, para lograr la modificación del artículo que regula la reelección presidencial, muchas de esas veces para permitir la reelección inmediata del gobernante de turno, o si no es posible, para permitir su vigencia en el esquema político partidario, posibilitando que así no sea para el periodo siguiente, para el de arriba pueda presentarse como candidato a la presidencia. Y digo candidato y no digo candidato y candidata, porque hasta ahora esas reformas a favor del gobernante de turno la han hecho los presidentes de la República, que hasta ahora todos han sido hombres. Y sobre eso quiero sobre todo resaltar que a lo mejor si en un país como Nicaragua estuviese regulada la reelección presidencial, como por ejemplo lo está en Estados Unidos, de 2 veces y nunca más, a lo mejor lo que pasa, porque los cientistas, los politólogos han demostrado con cifras, con estadísticas, con ejemplos comparados, con análisis político, lo que pasa en el tercer y cuarto periodo de cualquier mandato presidencial. Si decía qué habría pasado en Nicaragua si hubiese tenido una normativa como la de Estados Unidos que limita la reelección presidencial a 2 veces y nunca más, como la que afortunadamente tenemos ahora mismo en República Dominicana y quisiéramos no se reformase. Entonces, por eso es que cambios como los que mencionábamos ayer sobre la independencia de la justicia y mantener aquellos asuntos que en efecto están bien consagrados, como el límite a la reelección presidencial para garantizar la alternabilidad democrática, para obligar a la alternabilidad democrática, son tan esenciales más allá del gobernante de turno. Por supuesto. Y en Nicaragua viven las consecuencias de eso, viven las consecuencias de un poder judicial o sobre todo un órgano acusador que no tiene la configuración robusta necesaria para garantizar la independencia de la acción penal. Vive las consecuencias de no tener una reelección presidencial limitada que garantice que los ciudadanos puedan alternar quién ocupa el mando, más allá del poder que ostente y cómo lo pueda ejercer, tanto sobre los órganos electorales como sobre los órganos de justicia. Entonces, una pena que Nicaragua esté pasando por esto, pero sobre todo una lección, no solo para ese país, sino para todos los países de la región, que todavía tenemos mucho que institucionalizar. Mira, y sobre Perú, hasta hace un ratico corto, se había contado el 97.6% de los votos depositados, 97.6%, y la cosa seguía igual de apretada. Pedro Castillo, 50.3%, Keiko Fujimori, 49.7%. Parece, uno se imagina que Keiko Fujimori debe tener noticia de que de eso no va a cambiar porque ya está denunciando fraude. Sí, evidentemente. Se ha consolidado la posición de Pedro Castillo. Sí. A mí siempre me llama la atención en toda América Latina, Uchi, era como en los tiempos de Balaguer, que el conteo comienza rápido y luego el último 5% le cuesta 2 días. Sí. Usted veía que eso en la noche, 20%, 30%, 40%, y después sus últimos minutos es como para que se calmen, para que se habitúen, para no darte el golpe de pronto. Pero la verdad es que se ha consolidado. Había gente aquí celebrando a Keiko ayer. Nadie puede celebrar, de hecho, pero ya ella está denunciando fraude. Sí. Mire, con respecto a lo del canciller dominicano y Nicaragua, bueno, hay gente que critica y cuestiona porque dice que quizás
a nivel de diplomacia y demás, lo que eso implica, pero yo creo que las sociedades civilizadas tienen que mostrar su espanto. Claro. Eso es legítimo, mostrar su espanto. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que todos los candidatos vayan presos? Sí. ¿Eh? Es decir, hay que crear un ambiente internacional en que prácticas tan cavernarias sean repudiadas. ¿Cómo puede el mundo quedarse de brazos cruzados mirando cómo Daniel Ortega mete preso a todo el que quiere ser presidente? Sí, no. Eso no puede ser. Finalmente, señores, anoche habló el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica sobre el caso de las vacunas, sobre el tema de las vacunas. El pastor Feliciano Lassen es el presidente del CODUE y habló muy claro. Dijo que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica llama a los dominicanos a vacunarse y llama a su feligresía a vacunarse. Y dice él, ya yo me puse mi primera dosis. Y dice que cualquiera que haya dicho otra cosa, lo dijo él, pero que eso no representa a la unidad evangélica. Qué bueno. Él participó anoche en el programa Esta Noche María Cela y allí hizo un pronunciamiento, por cierto, muy claro y muy coherente. Se expresa muy bien, dicho sea de paso. Qué bueno que surge una voz del peso del presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica para poner las cosas en su lugar. Así que ya todos los evangélicos saben que no le va a entrar el pájaro malo, como dicen por ahí. Ay, sí, con esos cuentos. Ni nada de eso con la vacuna. Jesús. Por Dios, pero ¿y cómo es posible? Es increíble. Y entonces, ojalá que ninguna persona por llevarse de esas cosas no vaya a parar a una unidad de cuidado intensivo. Usted sabe que yo conozco ni a un una. respirador. Usted sabe que yo conozco una y ese es el crimen de eso, porque veo que en Brasil a una escritora la sacaron de Twitter por decir disparate de la vacuna. O sea, se puede reportar ese tipo de casos, sobre todo si es gente que tenga influencia. Porque, ¿qué pasa? Yo conozco una señora que la persona la trabajadora doméstica, la persona que le ayuda en la casa, tiene muchos años con ella, pero ella tiene una situación de salud. Y ahora hace varios días se le dijo, mira, ¿y la vacuna? No, yo no me voy a vacunar porque eso es el anticristo. ¿Qué? El anticristo. El anticristo. Y le dijo, bueno, yo no puedo lamentablemente seguir contigo aquí trabajando. Y esa señora, que es una infeliz de un barrio, dejó de ganarse su salario, perdió su empleo por el cuento del anticristo. Entonces, eso se dice fácil en un Twitter, eso se dice fácil en la televisión, pero eso tiene un impacto sobre todo en los infelices, porque la gente que cree... Consecuencias. Sí, tiene consecuencias. La consecuencia de esa señora fue la menos, perdió su trabajo. Pero quizá pierde la vida. Y el que va a parar a una intubación. Ajá. Y más allá de la intubación. Eso es demasiado grave, ¿verdad? Como para dejarlo como un desliz, así. Eso sí. Es muy bueno que ese dirigente evangélico, como usted dice, haya hablado y diga, no, mira, ayer Uchilora y Carolina se vacunaron. Yo creo que rompimos récord ayer, porque la vicepresidenta de la República dice, se aplicaron ayer 219.970 dosis de vacuna, de las cuales 96.921 son segunda dosis. Tengan cuidado de contagiarse entre dosis, porque hay gente que no entiende, o sí, cuando le ponen la segunda, no esperar el tiempo suficiente. Tampoco no podemos estar uno encima de otro ahora. Hay que guardar su distancia. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces y regresamos con más contenido de interés para ustedes.